final tema 3, principio tema 4 es lo que quiero que hagamos. Sí que sería muy importante, lo mismo para las personas que estáis aquí que las que están en casa, estos dos temas más dificilicos, el 3 y el 4 sobre todo, en todos, vaya, pero que al terminarlos os ayudará mucho el coger la batería de preguntas que os puse yo o otras que encontréis por ahí, vaya, pero estas están bien, la tenéis ubicada, ¿verdad? Tanto en el foro como del curso virtual, como también en las grabaciones que hay aquí, si no me equivoco, las subí. ¿Ves? Preguntas de evaluación de cada uno de los temas de este. Puse hasta las del capítulo 7 que este año no, o sea, del capítulo que no entra para examen. Más que nada porque por ir ubicando, ir acercándonos después al examen con paso firme. Luego nos pilla el toro inevitablemente en esta asignatura porque es difícil, suele ser difícil la prueba de examen. La asignatura en cuanto a comprensión, pues ya veis que tiene días para todo, ¿verdad? Hay estos últimos, y lo que vamos a ver hoy también, los heurísticos y el capítulo 4, sobre todo en cuanto al sistema atribucional, se nos atasca un poquito. Por eso es fundamental que ya los estudiéis sobre la base de las baterías de preguntas. Tengáis el libro al lado. No es que las hagáis para ver si ya os lo sabéis, que no os lo sabéis. Quiero decir, bueno, a lo mejor sí, os lo habéis estudiado ya. Para estudiar. Porque es que luego necesitáis presentaros en el examen teniendo muy claro el grado de exigencia que os van a plantear. Entonces, bueno, ya lo dije un poco al principio, pero que no sea por insistir que es importante. Nos quedamos a punto de empezar el heurístico de anclaje y ajuste dentro de estos atajos cognitivos que utilizamos para, bueno, pues para no tener que analizar todo el contenido social minuciosamente antes de sacar una conclusión. Ya vimos el heurístico de representatividad, el de disponibilidad, que venía a decir un poco que aquello que tengo más a mano, tanto en el recuerdo como en mi percepción, es aquello que considero como lo normal, como lo frecuente. Y estos que vienen a partir de aquí siguen un poco la misma lógica. Antes de ir al estímulo de anclaje y ajuste en este contexto de psicología social, os cuento un experimento y cada vez lo adultero más porque lo digo de memoria, que explicaba en psicología del pensamiento hace un tiempo cuando tenía la asignatura que era muy revelador de lo que es el heurístico de anclaje y ajuste. A una serie de sujetos les hacían estimar un número muy alto en cuanto a la cantidad de personas que vivía en determinada población, en determinado país, un número de miles de datos del cual no tenían ni puñetera idea los sujetos. Y antes de estimar su apreciación numérica, jugaban a una ruleta, tipo ruleta de la fortuna, que dejaba un número concreto ahí en la memoria. Totalmente azaroso. Ellos eran conscientes de que aquello no tenía nada que ver con lo que le estaban preguntando. Y sin embargo, se comprobó que las personas tendemos a sostener nuestra intuición sobre un ancla. Si el número que había salido claramente al azar, no sé si me explico, ellos eran conscientes de que aquello era azaroso, era alrededor de los 10.000, pues se comprobaba que sus estimaciones estaban en torno a los 10.000. ¿Vale? O sea, esto es muy chocante, ¿eh? Y sobre todo contándolo cada año de una manera, el experimento, pero la esencia es esta. Ya definiéndolo, será que en situaciones de incertidumbre partimos de algo, de una referencia. ¿Cuántos estudiantes se presentarán a los... Yo lo hago cada año. ¿Cuántos estudiantes habrá en clase de psicología social? Pues mi estimación depende de los que vinieron el año pasado. Y a lo mejor este año hay el doble. O a lo mejor depende de otros factores. ¿Cuántos se van a presentar al examen? Siempre nos apoyamos en una última referencia. Este es un heurístico, un atajo cognitivo muy utilizado cuando tenemos que estimar pues, cantidades, de alguna manera, ¿no? Porque partimos de una referencia, de lo último que vivimos. Ese ancla, que no tiene por qué ser adecuada, es muy utilizada. Y hay muchos sesgos que se explican a partir de
de este heurístico. Aquí en cursiva, a mitad de párrafo, lo tengo yo, vaya. Tenemos un concepto que nos va a traer mucho que hablar en el tema siguiente, que es error fundamental de atribución. No sé si le tenéis echado el ojo. Vamos a dar una vuelta ya y cuando llegue, pues así lo entenderemos bien, ¿no? El error fundamental de atribución es un sesgo, una tendencia que tenemos los seres humanos a atribuir las causas del comportamiento antes a cuestiones internas de la persona que a circunstancias externas. Esto, a olvidar el peso de la situación. Os prometo que irá empapando, ¿eh? Cuando alguien vemos que llega tarde, no, lo primero que pensamos, yo estoy siempre con el que llega tarde, pero es que es muy buen ejemplo. Lo primero que pensamos es, uy, pobre, le duele la cabeza, ha perdido el autobús, le han llamado a última hora con una cuestión urgente. ¿Verdad? Lo que pensamos es, llegar a la hora. ¿Verdad? Lo atribuimos a la persona, incluso a nosotros mismos. Esto de atribuir le daremos muchas vueltas en el capítulo 4 y es fundamental ya que lo entendamos. El sistema atribucional es qué tendencia tenemos a la hora de atribuir, de darnos explicaciones sobre la conducta. Y diréis, pues, cosa más, esto no tiene pinta de ser importante. Pues lo es y mucho. Si tú tienes una tendencia, por ejemplo, a atribuir tus éxitos a tu mérito, o a tu talento, o al esfuerzo que has desempeñado, antes que a las circunstancias, has tenido suerte, las preguntas del examen eran fáciles, ¿me explico? Tendrás una tendencia muy atribucional que está relacionada pues, con un estado de ánimo particular, ¿no? Si tú siempre tus éxitos los atribuyes a ti mismo y los fracasos, esto ya es redondear, a causas externas, es aquello de he sacado un sobresaliente o me han suspendido. ¿Lo veis? De esto va a ir el tema que viene. Y parece una cosa muy sutil, pero tiene muchísimo que ver. A la hora de interpretar las acciones de los demás, a la hora de interpretar nuestras propias acciones. Bueno, pues el error fundamental de atribución, que ya se quede por lo menos bien escuchado y bien entendido, es una tendencia que tenemos antes a darnos explicaciones internas que circunstanciales. Y veréis la importancia que tiene, os lo prometo. El punto de partida más claro que tenemos a la hora de considerar qué es lo normal y lo que no es normal, el ancla que más habitualmente utilizamos es nuestra propia conducta, nuestra propia persona. Lo que yo haría, lo que yo hice, lo que yo suelo hacer. Esto es una observación que se hace en el libro que es muy cierto, ¿no? Y hay otro efecto que está en cursiva también, lo voy a resaltar y así. El efecto del falso consenso. Perdón. Lo tienes muy claro en la guía, ¿vale? Los temas que entran en... O sea, lo que entra en... He hablado demasiado deprisa. Los cursos anteriores entraban los 7 primeros capítulos en la primera prueba y este año solo son los 6, ¿vale? Los tienes muy... Además lo explicamos muy bien al principio del curso. Los capítulos que entran del libro son los que tienes ahí. Pero vaya, que no entran 7, que entran 6, que eso me permite ir un poquito más holgado. El efecto del falso consenso. El efecto del falso consenso es la tendencia a pensar que todo el mundo piensa o hace o lo que nosotros estamos acostumbrados es lo normal. Yo me acuerdo bueno, es un ejemplo muy tonto, pero un curso que hice hace unos años, y no me acuerdo de lo que era, pero un señor hizo una pregunta, hizo una observación y dijo, bueno, yo pienso, y el hombre muy claramente decía, como me imagino que piensan todos los demás, o sea, como diciendo que lo normal es, había ahí una discusión porque luego resultó que ninguno estábamos de acuerdo con lo que él decía, ¿no? Y ahí fue muy visible lo que es el efecto de la sensación de que todo el mundo piensa como nosotros. Aquello que os decía el otro día, que aparecemos en otra familia y nos extraña muchísimo el detergente que usan. Cosas muy cotidianas y muy pequeñas. Eso es muy habitual también, ¿no? Entonces, es una referencia. Lo que hacemos nosotros, fijaros que tienen los dos mucho que ver con el ancla.
Es decir, nuestra propia conducta, nuestra propia costumbre es lo normal. ¿Eh? Y ya muy relacionado con esto, el heurístico de simulación, que es el siguiente, se resume en una expresión que utilizamos habitualmente. Es que no me cabe en la cabeza. O sea, muchas veces la referencia de entender algo como normal es que no me quepa en la cabeza. La facilidad con la cual yo me lo puedo figurar, imaginar, me puedo representar que eso pueda pasar incluso hacia el futuro. Entonces, el heurístico de simulación es la tendencia que tenemos a estimar la probabilidad de que algo ocurra en un futuro o de que pasara, algo que desconocíamos, en la facilidad con que a mí me quepa en la cabeza. Aunque yo me lo pueda imaginar, ¿no? Hombre, no está mal, no es ilógico que utilicemos esto. Nosotros basamos nuestra capacidad de imaginar también en nuestra experiencia pasada y en las cosas que hemos visto que eran normales. Luego hace falta, solo con que viajemos un poquito y conozcamos otras culturas y veamos un poco el contraste de lo que es normal en un momento determinado, incluso los que ya tenemos una edad, nos acordamos de lo que era normal hace 20 años y entendíamos como lo más normal, o ahora, y entonces nos chocaba muchísimo, ¿vale? O sea, si muchas veces nos encontramos con esa sensación al ver un periódico, o al ver unas fotos, o al ver, ostras, es verdad, si entonces hacíamos esto. Partíamos de que eso era lo habitual. Bueno, pues yo me lo puedo imaginar sobre la base de las veces que me haya pasado algo similar. Lo mismo hacia el futuro que hacia el pasado. Es un heurístico que utilizamos tanto para valorar hasta qué punto me puedo creer que lo hiciera por esto, o que esta persona hiciera aquello, o que esto sucediera realmente, en la medida en que me lo puedo imaginar. ¿Me explico? Yo creo que es la expresión o de truco, ¿no? Que os podéis guardar. Hay un ejemplo de este heurístico muy, muy bien puesto por Kahneman y Tversky. O sea, es un ejemplo de algo que nos ha pasado muchas veces a las personas que hemos llegado tarde pues, por ejemplo, al aeropuerto, a coger un avión y nos da más rabia o menos rabia en función de si el avión realmente acababa de salir, o sea, hemos llegado un poquito tarde, pero en uno de los dos casos que narra aquí el ejemplo, el avión también se había retrasado y acababa de salir hace 5 minutos. ¿Vale? Y en otro caso, había salido a la hora prevista y la persona tenía asumida que había llegado tarde. ¿A quién le va a doler más? De los dos. El que llega al aeropuerto y le dicen, acaba de salir, a ese no. Esto nos alude a una capacidad humana que tenemos, que yo no sé si es una capacidad demasiado bien diseñada, porque no estoy seguro de que nos haga mucho bien, que es el pensamiento contrafáctico. Aquí te lo tenéis aquí desarrollado en el cuadro 3.7. Bueno, le dais una lectura a fondo, ¿vale? Pero yo os anticipo que es esa capacidad tonta que tenemos las personas de rehacer las cosas, las historias, las cosas que nos han pasado. Retroceder y ser conscientes de qué hubiera pasado si hubiéramos tomado esta decisión en vez de la otra, si hubiéramos hecho aquello en vez de lo otro. Yo no sé si realmente es una virtud que tenemos en nuestro sistema cognitivo, porque la mayoría de las veces sirve para remover más en la herida. No sé si me explico. O sea, posiblemente tenga algún efecto beneficioso en cuanto a superar algunos procesos de duelo, es decir, o de pérdida. O de pérdida que no hace falta sea una pérdida trágica de un ser querido, sino de un fracaso, algo que nos ha salido mal. Si sirve para algo que ha sido muy repentino, madurarlo, volver a revivirlo, sentir ese dolor hasta que se nos va pasando poco a poco, puede ser saludable. Me explico, igual que el duelo lo es. Cuando vamos recordando a la persona, vamos llorando, vamos pasándolo mal durante unas semanas, unos meses y al final ese dolor no desaparece jamás, pero se mitiga, se hace más suave, ¿no? Lo que pasa es que este pensamiento contrafáctico es malo hasta para nombrar. A menudo se convierte en un arma de doble filo, en una rumiación.
en darle vueltas obsesivamente a algo que tendríamos que haber hecho, ahí es un problema. Ahora os estoy hablando ya desde la clínica, pero en situaciones sociales esto aparece en muchas ocasiones, veis lo que me refiero, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubiera hecho no sé qué? ¿Qué habría pasado si no, si hubiera venido 5 minutos antes, no hubiera perdido el avión? Bueno, un poco recapitulando, insiste el libro, esto no, el heurístico de simulación no solo se refiere a hechos pasados, sino también para imaginar hipotéticos hechos futuros, y a veces nos sirve como entrenamiento, pues yo qué sé, para decidir si le voy a pedir al profesor que me revise el examen, o al jefe o a la jefa que me revise el sueldo. Te representas la situación y te preguntas tú solo, te contestas tú solo y en base sobre la base de ese diálogo que te inventes igual pides el aumento del sueldo o no, ¿verdad? Esto sí que es una herramienta. Bueno, venga, a ver si... Bueno, todos estos heurísticos no es algo que desde la psicología social se haya inventado y se haya propuesto, sino es algo que son comportamientos, tendencias que se han observado, que utilizamos. Y me remito otra vez a la psicología del pensamiento, porque ahí sí que los estudiaréis a fondo, no solo en términos sociales, sino como errores y sesgos cognitivos, o a veces como atajos cognitivos, que no son útiles, aunque sean irracionales en muchos de sus casos. Y esto es un poco lo que nos plantea el cuadro 3.8. Siempre, cuando hablamos de sesgos, aquí voy a pasar un poco por encima, pero voy a repasarlo un poquito. Cuando hablamos de sesgos, siempre entendemos sesgo como sinónimo de error. De hecho, de cierto modo lo es. Pero eso no quiere decir que sea siempre negativo. Desde el capítulo anterior, desde el tema 2, desde el evolucionismo, dirían, a ver, si la mente humana es así, y es así en todas las culturas, y tendemos a cometer estos sesgos, igual por algo será. Igual en alguna medida, en algún momento nos han resultado adaptativos. Igual ha sido más la ganancia de tomar un atajo para sacar una conclusión como el heurístico de anclaje o de disponibilidad. Oye, que yo sé que esto es aburrido, pero a ver, vamos a aterrizar con un ejemplo. Lo del heurístico de anclaje, pues tampoco es una referencia tan mala, ¿no? Es decir, ¿cuántos alumnos se presentarán este año? Pues cuentas con los que se presentaron el año pasado. Y posiblemente ahí haya muchas posibilidades de que el dato sea parecido. ¿Qué pasa? Que no es el único factor, por supuesto, que me puede dar una sorpresa y este año, pues por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, en la que estoy también trabajando, a mí me habían asignado este año unas asignaturas sobre la base de las matrículas del año anterior y una serie de horas que hubo que cambiar después porque no cayeron en la cuenta que una de las asignaturas era este año ya en extinción y cuando el año pasado hubo 51 alumnos, este año solo tengo 5. Esto es un ejemplo claro, como a veces desde un departamento se hace un plan de ordenación docente general, incluso pues en empresas, como nos basamos en lo que pasó el año pasado, no en el año anterior, pero luego se nos pueden escapar otros factores. ¿Me explico? Entonces, claro que a veces nos conducen a errores, pero el cuadro 3.8 nos plantea la cuestión. Igual, si los tenemos, en algún momento o en alguna circunstancia, son adaptativos. Pueden ser mejor ese atajo, aunque nos lleve a veces a accidentarnos, que seguir por el camino recto, ¿vale? Entonces, digamos que no es una tara, posiblemente, que tenemos en nuestro cerebro, sino que es una condición. Y hay una serie de observaciones al respecto, alrededor de lo que se llama el paradigma del error, que es en qué medida eso que nos parecen errores, pues pueden ayudarnos. Pueden ayudarnos a... Y aquí sí que, en fin, sí que os invito pues a que lo leáis. Los cuadros van para examen, también. Como son cuadros, a veces parece que... Creo que no vais a encontrar ningún problema en entender. Pues aquí os puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, lo veo aquí un poco a primera vista. Los errores de sobreestimación o subestimación. Pues según en qué circunstancias será más favorable sobreestimar la posibilidad. Mira, un ejemplo
Creo que es bueno. ¿Habéis hecho hace poco el test el psicotécnico para el carnet de conducir, para renovar el carnet? Hay una de las pruebas, creo que es la más clásica, que es la que, no, la que hay una bolita que se mete por detrás de un túnel, que no hay, o sea, como un muro, que es muy cutre, además los gráficos, que parece SMS2 todavía, y tenemos que estimar cuándo va a salir, pero sin que salga, ¿no? Es decir, apurar al máximo, porque la bola no aparece nunca por el otro extremo, va a determinada velocidad y nosotros tenemos que estimar cuándo creemos que está a punto de salir, pero sin que salga, ¿no? Si no recuerdo. Eh, esto tiene mucho sentido, aunque sea un test muy cutre para la conducción, porque si tú estás parado en uno de los cruces que hay para entrar a Teruel y valoras si te va a dar tiempo a meterte a la izquierda a entrar o no, por la carretera de Zaragoza, por ejemplo, estás viendo la velocidad que lleva el coche que viene de frente, ¿verdad? La estás viendo, la estás estimando. Y sobre esa estimación, pues prefieres esperar un poquito o sabes que te da tiempo a salir. ¿Me explico? ¿Qué será mejor? ¿Qué sesgo será mejor que tengamos? ¿El de sobreestimar o el de subestimar la velocidad del coche que viene? ¿Sobreestimarlo será más peligroso? ¿Sobreestimar su velocidad o subestimarla? Bueno, aquí ya, claro, por eso digo que habéis preguntas, que os tendrán trampas con esto. Es más peligroso subestimarla, ¿verdad? Porque si crees que va muy rápido y tú crees que va más despacito, pues a lo mejor te puede llevar. O sea, siempre será mejor, y parece que es así, por ejemplo, en este test, mucho más frecuentemente tendemos al error a ser conservadores, ¿me explico? O sea, a darle la bola mucho antes o antes de lo que realmente haría falta, más que darle al botoncito cuando ya ha salido la luz por el otro lado. Bueno, pues parece que tenemos una tendencia más a sesgos que son conservadores. Es un buen ejemplo de cómo pueden ser a veces adaptados, ¿vale? Entonces, luego ya os digo, darle una lectura. Cuando digo darle una lectura, aparte de que la letra es muy pequeña y aquí no veo bien, que también, bueno, quiere decir que creo que lo podéis entender perfectamente, pero claro, si alguna cosa luego estudiando, que ya vais a empezar a estudiar, se plantea en clase, ¿eh? Lo mismo para los que estáis aquí, para los que están en casa. O se me manda un correo al foro y... ¿eh? Vamos a terminar ya o a coger la recta final del tema. Ya. He cometido el sesgo de, no sé si de sobreestimación o el otro, pero que he corrido un poco. Pero casi vamos a terminar. Los procesos cognitivos automáticos y controlados, porque no lo vamos a dar. Y además esto se dobla en muchas asignaturas. El ejemplo de la conducción es, de nuevo, es muy, muy bueno. Si recordáis, ¿tenéis el carné? En los tres casos. ¿Os acordáis cuando hicisteis las primeras prácticas? Yo no sabía conducir y me lo saqué un poco tarde, con 25 o 26 años, y no había conducido. Y me senté allí en la primera práctica sin saber nada. Aquello es un procedimiento o un proceso controlado o automático en aquel momento. ¿Qué diríais sin saber aún de qué voy a hablar? ¿Controlado o automático? Controladísimo. Muy bien. Controlado, está de acuerdo también la compañera. Pisa el embrague. A la vez que pisas el embrague tienes que cambiar la marcha y lo tienes que sincronizar porque si no que ya se mueve y se cala y se te ríe el profesor. Incluso cuando ya tienes el carné, las primeras semanas aquello es un procedimiento que tienes que llevar un nivel de conciencia importante sobre tus acciones, ¿verdad? Sobre el pie, sobre la mano, sobre... Después no. Aunque es bueno que prestemos, porque es interesante que prestemos atención a la carretera, que no estemos prestando atención a si piso el embrague o cambio de marcha, ¿verdad? Entonces eso es un proceso clarísimo, un ejemplo muy bueno de un proceso que es inicialmente absolutamente controlado y después llega a automatizarse. En estímulos sociales, porque esto lo veremos en psicología de la atención, en el segundo cuatrimestre, en estímulos sociales también hablamos de procesamiento automático, procesamiento controlado. Y aquí entramos en un terreno más peligroso socialmente, porque vamos a entrar otra vez
en los estereotipos, en la facilidad con que activamos a veces los prejuicios, en cuanto etiquetamos a una persona como mujer, hombre, blanco, negro, extranjero, nacional, de mi pueblo, de fuera, de lo que sea, se activan estereotipos. Y se activan pues todas estas cosas que hemos estado viendo un poco mezcladas. ¿Eh? Hay una minoría, ¿no? Hay un grupo social, que no me salía la expresión, que está muy estigmatizado y a menudo discriminado, que son las personas mayores, ¿vale? Los mayores están sujetos a muchos prejuicios, de tal manera que cuando una persona a veces ya está jubilado o se jubila y ya no distinguimos si han sido en su trabajo ingenieros, da igual, son mayores, ¿verdad? Entonces es un grupo del cual no se habla tanto, pero que sí que tiene muchos prejuicios alrededor. Lo digo porque uno de los primeros experimentos, que es muy chocante además, que nos cuentan, es el estereotipo de las personas mayores. Hay un estudio que activa la categoría, o sea, relacionando, pues, hablando simplemente ofreciendo a los sujetos expresiones relacionadas con el estereotipo de persona mayor. Jubilado, arruga, tradicional, testarudo, quiero decir, palabras que están relacionadas con el estereotipo de las personas mayores, y los participantes lo que tenían que hacer es jugar con esas fichas, con esas fotos. Luego se puede activar también el estereotipo enseñándonos fotografías o imágenes de personas mayores. Bueno, después del rollo. Se comprobó que después de haberse activado el estereotipo, estos sujetos caminaban más despacito. O sea, después de haber estado ante el estereotipo, ante signos del estereotipo de persona mayor, se caminaba más despacio. Esto tiene que ser un proceso automático y no controlado, porque no decimos, igual que no decimos, ahora voy a mostrarme racista o voy a mostrarme, se me va a notar un poco el ramalazo machista que aún tengo por mi educación y no, eso no es consciente, eso no lo haces, eso se activa, porque lo tienes muy consolidado, ¿vale? Entonces, yo siempre que hablo del estereotipo de personas mayores, cuento una cosa que la voy a contar muy breve. A mí me gustaba mucho Miguel Delibes, un escritor que me gustaba mucho sus libros y pues, mientras el hombre estaba vivo, pues cada vez que salía en prensa y tal, lo seguía. La última entrevista que se le hizo en radio, se la escuché a Carlos Francino cuando estaba en Hoy por Hoy en la cadena SER y lo entrevistó. Tenía el hombre ya 87 años, estuve hablando con él mucho rato sobre muchas cosas. Y este señor, pues fue una eminencia, yo le tengo mucha admiración y fue una primera figura de la literatura. Cuando se despidió, le dijo, pues muchas gracias, don Miguel, le dijo el periodista. Y Miguel Delibes dijo, muchas gracias a vosotros por acordaros de estos viejos. Esto es muy revelador, a mí es que me llega mucho, porque, o sea, de repente, un señor que ha sido una eminencia se despide diciendo, gracias por acordaros de estos viejos. ¿Eh? Y esto es un estereotipo que se activa sin hacerlo aposta. Bueno, me he puesto un poco profundo, pero venía muy a cuento. Aparte de entenderlo bien, que es muy sencillo, yo creo, tenemos que entender en qué medida es relevante para estímulos sociales. Al principio, en psicología de la atención, se defendía que los procesos automáticos y los procesos controlados, digamos que eran distintos cualitativamente, que o era uno o era el otro. Y después, cada vez se ha ido comprobando más que los procesos automáticos y controlados son dos extremos de una misma dimensión. Que hay procesos que al principio son, como os he puesto el ejemplo de la conducción, muy controlados y después llegan a ser muy automáticos. ¿Por qué esto es importante? Porque si el proceso automático, como puede ser la activación de un prejuicio o un estereotipo, es puramente automático, sería tanto como afirmar que no se puede revertir. Sería tanto como afirmar que una persona que tiene un estereotipo muy acusado sobre determinado grupo social lo va a tener siempre. Bueno, es muy difícil revertirlo, pero no es imposible, ¿vale?
Entonces, bueno, seguimos. Hay 4 aspectos fundamentales que distinguen, y son muy obvios, a unos procesos y a otros. La consciencia, o sea, voy conduciendo y yo no caigo en la cuenta de cuando cambio la marcha, por ejemplo, sí que caigo en la cuenta de, incluso a veces tampoco. Cuando hago ese stop, si es el trayecto que hago todos los días, a veces hasta se me borra, ¿verdad? El trayecto, hasta no lo has, digamos que no lo has conservado. La intencionalidad, el procesamiento automático, lógicamente, será, ¿qué será? El automático, ¿intencional o no intencional? Se supone que no intencional, ¿verdad? El control, pues lo mismo, se supone que no tendré control sobre cuando se activa solo. Y la eficacia. La eficacia de los procesamientos automáticos es muy alta porque nos ahorran mucho que pensar, mucho que procesar, aunque a veces nos lleven a errores. Bueno, pues ya más o menos lo que habéis deducido aquí pues es lo que nos dice el texto, ¿no? Los procesos automáticos no son conscientes, no son intencionados, ¿vale? Es muy difícil de interrumpir cuando se ha activado, son muy eficaces, pues porque me ahorran muchos recursos cognitivos. La distinción entre ambos, pues no se puede distinguir tajantemente y de forma clara. Más bien, y antes que de procesos automáticos y controlados, hablaremos de grados de automaticidad. ¿Y habéis vivido esa experiencia con estímulos sociales? Quiero decir, a ver si se os ocurre. Alguien que os cayera mal o que teníais un prejuicio porque se habían hablado mal de esa persona, teníais una idea de esa persona que no era buena, y después al tiempo de convivir o de relacionaros con esa persona, ¿habéis cambiado de opinión con el tiempo? ¿Habéis vivido esa experiencia alguna vez? Muchísimas, ¿verdad? Bueno, muchísimas a lo mejor no, pero a todos cuesta mucho, ¿eh? Yo digo que bien, que bonito es caer bien de entrada, porque si caes mal de entrada, luego cuesta muchísimo desandar eso, ¿verdad? Aunque sí que se le puede dar, y eso nos ha pasado, o sea, el decir, esta persona tenía yo un prejuicio, ya no con un grupo, sino con una persona en concreto. Y ya en casa lo valoráis también, ya cada uno, cada una, si con grupos sociales, si con, pues también nos ha pasado, ¿no? Se activa muy fácilmente un estereotipo por determinado símbolo, determinado signo, determinada rasgo de piel, determinada vestimenta, y después a eso le hemos dado la vuelta. Bueno, aparte de porque le entendáis la lógica a la asignatura, si hablamos de diferentes grados de automaticidad, hablamos también de esto. Una reacción que al principio es muy automática y muy consistente, después va tomando un poco de debilidad, se va poniendo en tela de juicio y se va cambiando esa interpretación incluso. O sea, un proceso que era puramente automático, o sea, ver a alguien y ya que se te cortara el rollo porque ya te caía mal esa persona, después conseguir que esa primera reacción sea distinta, ¿verdad? Nos metemos en un punto, en un término medio un poco, yo creo que interesante, que son los procesos preconscientes. Digo que son interesantes porque vamos a hablar, por ejemplo, de la percepción subliminal, que tiene mucha literatura y ¿conocéis un poco de qué va esto de la percepción subliminal? En los años 70 y en adelante del siglo pasado, claro, fue muy... En fin, el primer experimento fue muy revelador y muy impactante porque el del cine ya os lo he contado aquí. ¿Por qué? Lo he contado si aún no tocaba. Bueno, pues el de la Coca-Cola. Amanda pone cara como diciendo, yo no estaba o yo no me acuerdo. Bueno, muy brevemente repasamos. La percepción subliminal es una información que de alguna manera mi cerebro procesa, pero yo no soy consciente. ¿Vale? Eso los publicitarios lo saben muy bien. Aquello fue un experimento en un cine en el cual en 9 de los 26 fotogramas por segundo, que era el cine analógico, se ponía un mensaje. ¿Tienes sed? Bebe Coca-Cola. ¿Tienes hambre? Come palomitas. ¿Vale? No somos capaces de procesar. La gente no se acordaba de haber visto semejante letrero, ¿vale? Nadie era consciente
de haber visto aquello. Sin embargo, la venta de Coca-Cola y la venta de palomitas subió significativamente en aquel primer experimento, ¿no? Entonces se pensó si no había una zona de la conciencia que se escapaba, es decir, que se procesaba independientemente de que fuéramos conscientes. Bueno, es muy misterioso, pero tampoco es totalmente ilógico, ¿no? Es decir, el cerebro muchas veces va por delante de nosotros. Igual que siente algo que no me ha gustado, lo que hablábamos con el sociómetro, un gesto, algo que como de rechazo, pero no sé por qué, pues a veces detecta cosas que nosotros no somos conscientes. Claro, imaginaros, campañas políticas, publicitarias, todo esto, pues bueno, fue muy sonado, ¿no? Porque parece que, bueno, pues que somos muy vulnerables a que nos lleguen mensajes de los cuales no somos ni siquiera conscientes. Está prohibido, está regulado pero claro, yo me sonrío, está regulado, está prohibido, pero estamos hablando de la época de los fotogramas por segundo. Yo no sé ahora si eso se podrá, no lo sé. Se podrá de verdad, aunque esté prohibido, se podrá controlar, quiero decir, pero bueno, me estoy metiendo en una conversación de bar, que esto tampoco, por mi parte, la percepción subliminal, ¿vale? Que os quedéis con que es un proceso que es consciente en la medida en que nos influye, pero es más bien inconsciente porque no nos enteramos de lo que hemos visto. Luego, el priming, en psicología de la memoria, cuando estudiéis la memoria implícita, bueno, pues estudiaréis el priming, que es exactamente lo mismo. El priming consiste, es un tipo de memoria de la cual tampoco somos conscientes, pero que hace que una vez que hemos sido expuestos a un estímulo, la siguiente vez lo procesemos mejor. O sea, yo no recuerdo haberlo visto, pero la siguiente vez lo gestiono, lo proceso mejor. En estímulos sociales, cuando hemos sido expuestos a determinados estímulos sociales, caras, ¿vale? A veces se nos predispone estado de ánimo por ahí. Se ha utilizado también para test, o sea, espera, voy a contarlo bien. Un experimento clásico de lo que es el priming o la memoria implícita, no con estímulos sociales. Enfermos con Alzheimer, a los cuales se les presenta una serie de plantillas, de dibujos, esto no está en el libro, ¿vale? De dibujos de más degradados a menos degradados, de tal manera que a la cuarta o quinta plantilla ya se ve claramente que aquello es un avión. Al principio se ve un bosquejo, luego un poquito más, luego un poquito más. Personas con problemas de Alzheimer que hacen el experimento una semana y ubican o reconocen el avión a la quinta estampa, digamos, ¿me seguís? Y a la semana siguiente no se acuerdan que estuvieron allí, no se acuerdan de haber hecho ese experimento, pero identifican el avión, por ejemplo, a la tercera estampa. Eso es el priming. Lo proceso antes porque lo he visto antes, aunque no lo he instalado en mi memoria. Bueno, pues con estímulos sociales, imaginaros hasta qué punto, pues eso, una persona que has visto, solo con que la hayas visto una vez, aunque no la conozcas directamente, la vas a procesar más rápidamente esa información. Es una memoria de preactivación. Hay un efecto relacionado con todo esto último, con un poco de punta a punta, que es el efecto de mera exposición, que esto lo saben muy bien también las personas que venden productos. Con que hayas visto una sola vez un estímulo, lo vas a valorar más positivamente que a otros estímulos en una siguiente ocasión. Es decir, a mí la publicidad no me afecta, decimos a menudo. Porque yo no me fijo en la marca, me fijo en la calidad. Bueno, pues si tú vas, aparte de que luego las trampas que nos tienden en los supermercados muchas, de cómo me ubican los objetos para que los vea antes, para que no los vea, pero un estímulo que ya he visto antes lo prefiero a un estímulo que no he visto antes. ¿Esto tiene algún sentido evolutivo en cuanto a estímulos sociales? Os pregunto. Porque en las cuevas, cuando el ser humano ya era así hace 5.000 años y no había supermercados.
sea, no la han inventado los publicitarios. ¿Tiene algún sentido que yo prefiera, valore más positivamente a un rostro, en este caso, porque son estímulos sociales, que ya he visto, que a uno que es totalmente nuevo? Lo habías visto antes y no te había causado ningún daño, pues... Y no me ha pasado nada, ¿verdad? Ya me viene bien. A lo mejor de momento ya me viene bien, claro. Claro, es muy posible. El miedo al extraño, el miedo a la persona diferente, tiene un punto de partida a veces de reacción natural ante lo extraño, lo hemos dicho ya alguna vez. ¿Vale? A lo mejor en otras épocas, el reconocer esa imagen, el reconocer ese rostro o esos andares, cualquier estímulo social, pues iba a mi supervivencia, en que yo prefiriera un estímulo a otro, ¿me explico? Claro, es que si no esto puede ser muy aburrido, si no le intentamos ver un poco lo que es la lógica, o la lógica que pueda tener. Y luego los procesos postconscientes, esto diréis, va, ¿y esto qué va a ser? Porque, o sea, los procesos postconscientes es después de haber tomado conciencia de que hemos visto el estímulo. Vamos a ver. No se es consciente, o sea, yo sí que he procesado lo que ha pasado, he procesado una situación social, una pequeña discusión, una pequeña disputa con el vecino de abajo con tirar la basura del plástico, que la tira mal y yo la tiro bien y se deja aquí, se deja allá, por ejemplo. Esto no ha sido inconsciente, yo lo he procesado, yo soy consciente de que eso ha pasado, pero a lo mejor llego al trabajo de una mala leche, con un estado de ánimo ahí muy desasosegado, muy susceptible, y no soy consciente de que eso tiene que ver con el episodio que he tenido discutiendo con el vecino. Eso a menudo nos pasa a las personas. A veces, y es muy bueno mirar hacia adentro, ser muy conscientes de cómo nos sentimos. Ahora me pongo en plan psicólogo, pero es que es verdad. O sea, si yo he dormido mal, me duele el estómago, me duelen las muelas, no puedo esperar a que lo adivinen los demás, que yo tengo razón porque me duele mucho todo. Pero a lo mejor tendré que saber, ser consciente de que en estas circunstancias yo me pongo muy borde, de que estoy muy sensible, muy susceptible, muy irritable. Eso sería un proceso consciente. Yo soy consciente de lo que ha pasado, pero no soy consciente del efecto que ha tenido sobre mi estado de ánimo, por ejemplo. Y del efecto que puede tener sobre cómo trato después a mi madre, o a mi pareja, o a mis amigos, o a mis compañeros. El simple hecho de que haya dormido mal. Yo sé que he dormido mal. Sé que me duelen las muelas, sé que he discutido con el vecino. Pues también será muy beneficioso que aprendamos hasta qué punto eso me influye, ¿no? Fijaros que el ejemplo, mira, el experimento sí, que no me acordaba. Hay un experimento para analizar esto, de Forgas, en el cual se inducía estado de ánimo simplemente enseñando unas imágenes, ¿vale? Unas fotografías que podían ser agradables o desagradables, pues dibujicos de cómics o de desastres, accidentes, ¿no? Se inducía, se supone, las personas sabían que habían visto un dibujo o una imagen de un accidente, no eran conscientes de eso. Después se les pedía un favor, con poca amabilidad. Bueno, las personas que habían tenido un estado de ánimo negativo inducido tenían más resistencia a ayudar que las personas que se les había enseñado fotos agradables o dibujos bonitos, ¿vale? Tal cual. Entonces, bueno, sobre todo que entendáis bien el concepto, ¿vale? De proceso consciente. Y ya, bueno, sí, vamos al punto siguiente del procesamiento dependiente de metas, también es de explicar. Vamos hacia el proceso cada vez más controlado, si os fijáis, o sea, puramente automáticos, preconscientes, postconscientes, soy consciente de lo que ha pasado, pero no soy consciente de las consecuencias. Y un procesamiento dependiente de metas, aquí, es procesar la información en función de lo que a mí me interesa. También hay cierta automaticidad aquí, pero claro, no es totalmente automático, porque yo sé las intenciones que tengo, las metas que tengo, mis objetivos, pero cuando se activa el proceso, cuando se activa la respuesta, pues ya es difícil de frenar, ¿no?
A ver si se me ocurre a mí un ejemplo antes de ponernos a ver las inferencias espontáneas, estas que os ponen aquí. Si tú tienes que pedir un aumento de sueldo, vuelvo otra vez con lo mismo. O tienes que tratar con una persona que te está ayudando a hacer un trabajo. O que hay posibilidades de que te influya positivamente en tu vida, porque pues eso te puede ayudar o porque te puede echar una mano. A lo mejor tenemos una tendencia a procesar más amablemente o con más, digamos, no más amablemente, sino a procesar mejor o a sacar conclusiones más favorables hacia esa persona si nos interesa. Porque de momento hay algo que nos hace que nos interese llevarnos bien con esa persona. ¿Me explico? Una meta, tengo un objetivo. No quiere decir que estemos en plan manipulador, totalmente consciente, voy a hacerle la pelota al jefe para que me dé el aumento de sueldo. A veces no necesariamente. A veces, si a mí me interesa estar a bien en ese contexto, pues a lo mejor os tengo más paciencia. Un poco porque tengáis, y eso tiene mucho de proceso controlado, aunque no es del todo controlado. Vamos a ver los ejemplos que nos ponen. Las inferencias espontáneas. Acordaros de la palabra inferir, de que en psicología utilizamos mucho las inferencias, que sacar conclusiones de aquello que no vemos desde aquello que sí que vemos, ¿no? Si hablamos de inferencias espontáneas sobre rasgos de personalidad, pues ya casi se ha definido, ¿no? Si yo me fijo en el comportamiento de una persona y, bueno, además lo hacemos, ¿no? Continuamente. Es decir, cuando hablamos de la personalidad que tiene alguien, al final lo hacemos sobre la base de su comportamiento. Si es alguien, no sé, decimos esa persona que es muy tímida, ¿por qué lo decimos? Pues porque no suele hablar, porque la mirada la inclina hacia abajo, porque, en fin, pero sobre la base de una conducta. Lo que pasa es que, al cabo de conocerla durante mucho tiempo, sí que tenemos una idea clara de lo que puede ser su personalidad. Aquí estamos hablando de inferencias espontáneas sobre conductas concretas. De forma automática nos hace sacar una conclusión sobre la personalidad de esa persona. Y vuelvo al ejemplo, que ya es clásico aquí, del compañero para hacer un trabajo. ¿Vale? Estamos buscando alguien para preparar la asignatura, para hacer un trabajo en grupo. Nosotros queremos buscar a alguien idóneo que esté en el aula y bueno, pues de forma entre controlada y automática vamos a basarnos en su comportamiento y vamos a sacar conclusiones. Si es ordenado, si es trabajadora, si es, ¿me explico? Si es puntual, si es serio, si es... Bueno, esos son inferencias espontáneas. Y además son sobre rasgos de la personalidad. Y son procesamiento dependiente de metas, porque yo me estoy fijando en los rasgos de esa persona que me importan a mí para hacer un trabajo en clase, no para salir de juerga el viernes por la noche. ¿Me explico? Bueno, al final, esto tiene mucho que ver también con otros procesos cognitivos. Lo veremos en el capítulo de la formación de impresiones. ¿La formación de impresiones sobre los demás os parece que es un procesamiento automático controlado? O a mitad de camino. Está bien contestado, como las dos cosas, ya que se apaña el profesor. En la mitad para cada uno, ¿verdad? O sea, muy a menudo es un procesamiento automático, porque tiene que ser. O sea, la gente la conoce, hay un primer día en que la conocemos y es muy importante que tengamos cierta capacidad de formarnos una impresión válida, que luego ya habrá tiempo para discutirla, lo que decíamos antes, ¿verdad? Para revertirla. Entonces, la formación de impresiones es un procesamiento en principio bastante automático, porque de hecho es eso, la primera impresión es sobre alguien. Más conceptos en cursiva. La supresión de pensamientos. ¿Cómo lo lleváis? Eso de... ¿Habéis dejado de fumar alguna vez? ¿Habéis sido fumadores?
Ah, y no la has dejado. Nunca. Mira, ahí también. Bueno, pues yo soy exfumador, ex-exfumador. He sido de todo. Y cuando se deja de fumar, ahora no fumo, ¿eh? Otra vez. Llevo casi 6 o 7 meses. Y lo conseguí hace 12 años. Ni me acuerdo del tabaco, dice la compañera. Enhorabuena, porque 12 años ya es para no acordarse, es verdad. Es verdad. Pero que al principio que se deja de fumar o se quiere cuidar un poco, yo qué sé, la dieta, o quiere... Esto es muy... Las dos cosas, ¿eh? Son ejemplos muy buenos. Mm, es que no hay otro tema que el tabaco. O sea, es decir, también ahí hay una fuerza que es lo que te pide el cuerpo, que es la nicotina, ¿no? Y lógicamente te hace... Pero hay una serie de pensamientos, por mucho que uno quiera dejar de pensar, se produce el efecto contrario. O sea, es decir, cuanto más buscas no pensar en algo, más acabas pensándolo. Bueno, esto tiene que ver con el tema de nuestras metas, pero claro, aquí se nos sale un poco el tiro por la culata, ¿eh? Porque, ya os digo, por ejemplo, la experiencia de dejar de fumar, lo que quieres es olvidarte de que te apetece un cigarrillo, pero no puedes dejar de hablar de aquello todo el tiempo. Y si estás a dieta, lo que quieres es dejar de pensar en comida, pero no puedes dejar de pensar en comida o de hablar de comida, ¿vale? Entonces, ahí parece que hay un juego un poco, pues un poco chungo, del sistema cognitivo en el que pasa de lo controlado a lo automático de forma... O sea, yo me quiero controlar en algo, pero precisamente de forma automática me asaltan esos pensamientos, ¿vale? Son dos procesos, iba a decir adictivo y estaba hablando de una adicción, ¿no? Pero es que me lleva un poco al punto siguiente, que es a la rumiación, que es, bueno, lo del efecto rebote está claro, ¿no? Que es que me había olvidado destacarlo. Cuanto más quiero dejar de pensar en un estímulo, con más fuerza me sigue viniendo, ¿no? ¿A qué os suena rumiación? ¿Qué es rumiar? Esto se ha instaurado en el lenguaje psicológico como si fuera lo más natural, pero rumiar, claro, rumiar es lo que hacen los rumiantes, que es masticar y masticar y masticar hasta que aquello se puede digerir. En el nivel cognitivo y el nivel de pensamiento es una experiencia bastante desagradable si llega a extremos como el de la obsesión, compulsión, por ejemplo. Las personas obsesivas no puedo dejar recurrentemente, perseverante, de estar pensando lo mismo. A veces, porque aunque no seamos obsesivos o no suframos demasiado cuando nos pasa, nos ha pasado alguna vez, como decimos aquí, y vuelta a la burra a las coles, ¿no? O sea, y vuelta otra vez, y vuelta otra vez, y vuelta otra vez. ¿Vale? Esa rumiación es un pensamiento consciente que... ¿Cuándo os ha pasado el no poder el dejar de pensar en algo? A ver si lo sacáis, si estáis pensando en el mismo ejemplo que yo. Con un estímulo social. ¿No habéis tenido conversaciones, yo qué sé, que te pasan en directo comprando en el mercado y te vas a casa ahí con un regusto de decir, tenía que haber dicho, le tenía que haber dicho, le tenía que haber dicho, y te lo vuelves a decir, te representas la conversación entera, te acaloras, te enfadas, te sientes un poco mejor cuando das con la frase perfecta que le tenías que haber dicho, ¿me explico? La vuelves a decir, te quedas insatisfecho y frustrado porque no se lo has dicho. Tiene, tiene un poco que ver con el pensamiento contrafáctico que veíamos antes, pero sí que parece que, bueno, si nos pasan a todos es por algo, ¿no? Cuando no se puede conseguir algo que se desea, cuando estamos frustrados a la hora de haber conseguido un objetivo. Esto es uno de los síntomas de algunos trastornos emocionales, ¿eh? O sea, cuando esto no se puede parar,
Si es un día puntualmente, que es lo que hacemos todos, ¿no? Discutes, tal, y luego llegas a casa, tenía que haber dicho, y te hablan y no escuchas, porque tú estás discutiendo aún con la señora del mercado, ¿verdad? Bueno, eso es una rumiación, no digo saludable, porque no nos sirve para mucho, pero bueno, ya nos deja tranquilos si lo conseguimos olvidar. Cuando la rumiación se convierte en que no facilita el problema y persiste, al final es un bloqueo para conseguir metas. Y es muy común, pues eso, en problemas a veces pues, de obsesión, a veces pueden estar relacionados con problemas de ansiedad, etc. Y ya por último, que lo de empezar el tema 4 ha sido más ambicioso, pero bueno, no pasa nada. Los procesos controlados, aquí sí que os invito a que es muy fácil, es más complejo lo que hemos visto hasta aquí. Los procesos controlados, fijaos, es fácil que es muy cortito. O sea, cuando un proceso es totalmente controlado y tomamos una decisión sobre la base de un proceso controlado, hay dos etapas, la deliberación y la implementación de esa decisión. O sea, si tomamos decisiones sociales o relacionadas con lo que sea, después de un proceso deliberativo, hemos pensado, y después determinamos tomar una serie de medidas y las implementamos, pues eso es lo ideal, un proceso totalmente controlado. ¿Vale? A la hora de contratar a una persona, se supone pues, que se sigue este procedimiento. Ya os digo, no son categorías estanco, quiero decir, hay un nivel de automaticidad mayor o de controlabilidad. ¿Vale? Y lo ideal, por supuesto, para decisiones importantes serían los procesos controlados. Bueno, pues más o menos hemos sacado adelante el tema. Os recuerdo dos cositas. Primero, eso, trabajaros si esta semana os lo hacéis mejor, porque es una batería de preguntas. Si no, ¿sabes dónde están, no? José Miguel, que antes te he visto que no. Vale, pero bueno, si tienes problema o eso me lo dices, que es muy sencillo. Los colgué. Y es que es una forma muy buena de repasar estos tres primeros temas, haceros las preguntas. Más que nada porque están en el foro, en el curso virtual, y también están aquí, o sea, en la misma grabación, desde esta misma sala te lo puedes bajar, ¿vale? Dándole a la carpetica de documentos, y ahora en directo no, porque lo voy a quitar en un minuto, pero como se quedará grabada, en las de la semana pasada también se pueden descargar. Y ahí, en fin, estas me las mandó una compañera vuestra, una alumna, están por ahí, por internet, pero vaya, que estas ya están. Sí, 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 sí. Sí, 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 exactamente. Y bueno, yo hablo de un archivo que yo subí, pero que no es el único, que en el mismo foro tenéis